haciendo antes de la pandemia y pues un poco implementándolo también con los clientes o como lo llamamos dentro de WeWork Members para que entendieran cómo el tema de los modelos híbridos pues iban a tener un impacto positivo no solo en la productividad, sino también en la salud mental de los colaboradores. Sin embargo, y si te soy honesta, los retos que tenemos desde Colombia, y no solo desde Colombia, ¿sabes? Desde el ámbito latinoamericano, es que tenemos una creencia en que la persona tiene que estar sentada en un lugar presencial 8 horas del día y que tiene que estar sujeta a una supervisión. Entonces, si nosotros no vemos realmente que la persona está ahí, que si le estamos, y hago así entre paréntesis, pagando por esas 8 horas, deberíamos estar viendo o supervisando que la persona sí esté las 8 horas, pues haciendo sus tareas. Entonces, yo creo que ese es el mindset o el pensamiento o el paradigma que hay que romper y que todavía, sobre todo en modelos de trabajo como en Latinoamérica, está muy, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? En la confianza que tenemos hacia el colaborador, en que estos modelos de trabajo requieren de mucha confianza, obviamente en la persona, pero también necesita de entender la estrategia, hacia dónde va la compañía, cuáles son esas metas y cuando pues eso sucede va a ser mucho más fácil transicionar a estos modelos de trabajo híbridos. Yo creo que ese es el principal reto, como romper ese paradigma. Lady, sí, en este caso conecto mucho con lo que dices porque es la realidad de todos en Latinoamérica, por lo menos, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cómo, cómo, cómo o qué consejos le das a a los líderes que tienen que ahora enfrentarse a esa nueva realidad de este esquema laboral en los cuales tienen que llevar mucha carga presencial y también equipos remotos, ¿cierto? Hay un autor de un libro que se llama Alexander Torrenegra, que lanzó un libro impresionantemente durante pandemia que se llama Remoter o Remoter, donde Mm. enseña básicamente esas prácticas de cómo liderar equipos remotos a larga distancia. Y conecto precisamente con lo que dices porque me parece muy importante conocer que ahora hay una nueva manera de ser productivos, ¿cierto? Es decir, tenemos que ser igual de buenos independientemente del esquema donde nos encontremos, ¿cierto? Y eso es un gran paradigma para los equipos de People. Yo creo que lo más importante, y si quieres vamos como a la presentación, a las Ah, siguientes, ahí está un poco en resumen como esos datos o esas tics que nosotros hemos implementado para poder poner el trabajo híbrido y que sea pues en lo que hoy nosotros estamos enfocados. Es absolutamente. importante, y acá lo pongo como en primer lugar, y acá, como pueden ver en el slide, el trabajador está en todo el esquema, ¿no? Primero, pues poner el trabajador en el centro es lo más importante y que los líderes entiendan que esto es lo que se necesita. O sea, los números son importantes, pero los números o los resultados no se dan sin las personas. Entonces, hay muchos estudios, hay mucha información de cómo la productividad ha mejorado en los trabajadores que tienen este tipo de modelos híbridos. Entonces, en primer lugar, yo lo que pienso es que debemos saber quién es nuestro colaborador. Eso es súper clave porque, como tú bien lo dices, hay esquemas de trabajo que no permitiría tener estos modelos flexibles. Pero ahora más adelante voy a hacer esa pregunta porque siempre me han dicho, no, pero es que eso es fácil para áreas de soporte, para áreas que pueden estar 100% virtual desde un computador, modelos como retail, como, no sé, de servicio al cliente. Es retador, sí es retador, pero conseguimos las formas. En WeWork, por ejemplo, nosotros tenemos un esquema de organizacional casi que 50-50, ¿no? Trabajadores que están en áreas de soporte y trabajadores que están en el front del negocio, que son las personas que están dando el servicio presencial a nuestros members.
y lo que hicimos fue entender cuál sería esa forma de poder llegar a flexibilizar también para estos colaboradores que en un principio pensábamos que no iba a ser posible por el modelo pues, de trabajo que tienen, pero tuvimos esta estrategia primero de entender la data, entender quiénes son nuestros colaboradores, dónde viven, con quiénes viven, porque eso también es importante. Son padres, son madres, son cabezas de familia, tienen personas o son cuidadores de personas o cualquier cantidad de información que nosotros podemos tener e identificar para poder implementar estos modelos de negocio. Entonces, lo primero sería eso. Bueno, me voy a volver un paso atrás. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener la voluntad desde el liderazgo de querer implementar estos modelos de negocio, de estos modelos de trabajo, perdón. Esto viene desde ahí, o sea, si el liderazgo no cree en esto, no le apuesta a esto, pues nada de ahí para adelante va a ser posible. Entonces, el número uno es que el liderazgo pues tenga la voluntad de hacerlo. Y si soy súper honesta, es algo en lo que se tienen que meter los líderes en este momento. Es una realidad. ¿Por qué? Porque las personas cambiaron la forma en que perciben las organizaciones y en las organizaciones que quieren trabajar. Hoy en día las organizaciones están teniendo muchos retos de atracción del talento porque no contemplan estos modelos de trabajo. Te puedo compartir que la persona que hace atracción de talento en WeWork, en todas las entrevistas le preguntan si tenemos modelo de trabajo híbrido. En todas, o sea, no te voy a mentir, o sea, todas las personas, independiente del rol, del área, Independientemente del cargo al que se esté exacto, reclutando. es una de las preguntas principales. Y si eso no sucede, pues en nuestro caso tenemos un modelo que después les voy a contar un poco, pues las personas se pueden echar para atrás. De hecho, hay un estudio que, Carlos, no tengo la data completa, pero la hotelería hoy en día está sufriendo un tema de atracción de talento bien importante porque pues la generación que está entrando al mercado laboral pues ya viene con ese mindset, o sea, Absolutamente. vivieron pues casi que todos terminaron sus estudios desde el computador, estaban en pandemia y pues claro, se van al mercado laboral y quieren tener ese mismo modelo que vivieron en su educación, en su etapa educativa. Entonces, como para devolverme y como para decirlo, es necesario que los líderes se suban a este bus porque este bus ya arrancó y no tiene reversa. De reversa, de No acuerdo. tiene reversa. Y también estoy escuchando que hay muchas empresas que están volviendo a los modelos presenciales. Ojo, porque lo que va a pasar es que van a empezar a perder mucho talento. Eh, Digamos por, full presencial, ¿no? Es lo que, a lo que dices. y full presencial, porque sí, el híbrido tiene el equilibrio de las dos cosas, que eso es lo más interesante. Entonces, ya para devolverme y para continuar, entonces después de eso, después de tener esa voluntad de querer esto como organización, pues tener la información de lo que es nuestro colaborador, dónde vive, con quién se relaciona, con quién vive. ¿Y por qué te digo que esto es importante, Carlos? Porque a partir de ahí nosotros vamos a poder definir la estrategia o las políticas que se generen pues a partir de implementar modelos de trabajo híbrido. Te quiero contar también, voy a hablar de algo, nosotros estamos a punto de lanzar una encuesta que hicimos, un estudio que hicimos con Michael Page y casi que estoy haciendo un spoiler porque lo vamos a sacar en mayo y está aquí. Spoiler alert para todos. Y por eso tengo copia porque literal esta semana salió los resultados y en mayo pues ya vamos a revelarlos de Es un retos. estudio que hicieron con Michael Page, la consultora global. Sí, Wow, WeWork y Michael Page para wow, Latinoamérica. wow. Entonces, se llama Retos y Perspectivas del Trabajo, revelando las claves de la evolución laboral. Y si yo hago como el análisis de la información, el centro es el trabajo híbrido. O sea,
no hay otra tendencia que, pues, de las que ya venimos trabajando más fuerte que el trabajo híbrido. Entonces, en este tema de data, que me parece importante hacer alusión al estudio, te quiero contar que el 60% de las personas prefiere el formato híbrido. El 60% de todos los 60%, encuestados. Eso es mayoría ya. exacto. 32% prefiere el formato remoto y solo el 8% el presencial. Claro, Pues esto imagínate. ya nos está dando una información muy importante para tomar esta decisión si no la hemos tomado como organización. Absolutamente, Entonces, Lady. Perdóname, te complemento en una cosa. Para los que no sepan y los que se están uniendo hasta ahora, muy bienvenidos. Estamos hablando con Ladies acerca de las estrategias para flexibilizar y liderar equipos en esta nueva normalidad que le llamamos el trabajo remoto, ¿cierto? Ladies lidera todo el tema de People aquí en Colombia en WeWork. Y para los que no saben, pues WeWork es el líder mundial de espacios flexibles que brinda a las empresas de todos los tamaños, espacios, la comunidad y los servicios que necesitan para administrar y hacer crecer su negocio. WeWork cuenta con más de 859 ubicaciones en más de 151 ciudades y 38 países en todo el mundo. Entonces, estamos hablando de una estrategia global y de tendencias globales estamos hablando el día de hoy, así que esto se pone cada vez más interesante. WeWork ofrece soluciones de espacio flexible. Para los que no conocen, las instalaciones de WeWork son impresionantes. Eso es como llegar a Google más o menos. Tienes de todo lo que quieras, sobre todo la calidez. Se los digo porque he visitado a las instalaciones de Ladies y eso es top notch, como se dice en inglés, es de lo mejor. A mí me impresiona muchísimo que todo lo que estás diciendo, Ladies, se respira en el ambiente de WeWork, es tangible. Entonces, WeWork es una compañía global que ofrece esas soluciones de espacio flexible y sobre todo tiene más de 540.000 miembros a nivel global. Eso es demasiado, o sea, muchísimas personas liderando una industria, ¿cierto? Que viene en crecimiento, que viene en aumento y sobre todo estamos al frente de quienes lideran la manera exitosa del futuro del trabajo. Entonces, muy bienvenidos a todos los que se están uniendo y esto es lo que estamos hablando un poquito del contexto, ¿listo? Entonces, ladies, a ver, ¿qué te parece si seguimos hablando de ese estudio? Me parece fabuloso, pero obviamente no lo puedes mostrar todo porque no ha salido. sí, como te digo, estoy dando spoilers, pero temas súper importantes y por eso el tema de la data es de lo que pongo en primer lugar, porque es información real, o sea, esto no lo estamos inventando y la gente, y yo creo que muchos de los que estamos aquí, que estamos en recursos humanos, estamos teniendo muchos retos en atracción del talento justo por este tema. Entonces, otro tema y otro dato interesante, Carlos, que salió en el estudio, es que de los encuestados que viven entre 50 kilómetros y 100 kilómetros o más de distancia de su lugar de trabajo, 3% de los encuestados ya tienen modelo híbrido. Imagínense, eso es un porcentaje muy bajo para la cantidad de personas y también si nos ponemos a pensar en ciudades capitales como Bogotá, que las distancias, la más corta, o sea, del trabajo, son más o menos unos 15, 20 kilómetros en algunos casos, ¿no? Y que solamente el 3% de todas esas personas tengan ventaja o este beneficio, porque realmente por ahora es un beneficio de tener trabajo híbrido, pues es de verdad alarmante. Entonces, por eso es que yo menciono que hay que conocer también nuestros trabajadores donde viven. Otro dato súper importante es que las personas pues que son padres o madres, o sea, tienen sus hijos, sus modelos de trabajo, este modelo de trabajo pues han impactado en un 75% su productividad, porque pues ya no están como, o sea, esto que miren a ver cómo se turnan y que esto era en el pasado, ¿no? Y yo me acuerdo porque hace mucho tiempo en organizaciones donde yo trabajé, las personas que tenían hijos tenían unas dificultades para poder hasta ir a pedir permiso para la entrega de boletines. Hoy día y era como tan frustrante porque a veces era, no, pues mire a ver cómo se turna con su pareja. Hoy día, pues estos modelos ofrecen que los papás puedan ir al primer día de clases de sus hijos
y se sientan felices y sea algo que impacte positivamente en su salud mental, y son personas que cuando están felices, pues van a trabajar mejor. Esto de verdad no es algo que estemos inventando, es real. Entonces, ese es en primer lugar, y como para no ahondar tanto, pero hay mucha data y los vamos a estar invitando a también de los resultados, y los vamos a estar compartiendo en mayo, pero esta información es súper valiosa para que ustedes desde ya tomen la decisión de pues ver estos modelos de trabajo que vinieron para quedarse. Davis, y yo quiero hacerte una pregunta. Entonces, a ver, según los datos que nos das verídicos de este próximo estudio que va a salir, entonces las preferencias de modalidad de trabajo, según esa investigación, el 60% prefiere el formato híbrido. ¿Cómo crees que pueden las organizaciones optimizar este modelo para satisfacer tanto las necesidades de la compañía, cumplir objetivos, ¿cierto? Como las expectativas de los empleados? ¿Qué recomiendas a los equipos de recursos humanos para hacer esto mejor, ¿no? Bueno, ahí entonces está la segunda parte, que es tener esta cultura de confianza y autonomía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, pues que tenemos que tener unos líderes súper empoderados. Y empoderados es en que crean en esto, que sean estos líderes del pasado era el micromanagement, no, o sea, le entregan unos indicadores a sus equipos. La organización debería tener unos indicadores, y eso es de verdad súper clave, para que las personas pues sepan lo que tienen que hacer. O sea, primero sería empoderar a los líderes. Segundo, unos indicadores para que las personas pues tengan las metas y se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Y ahí me vuelvo un poco a lo que hablaba anteriormente, y es que el mindset era 8 horas en el trabajo, sentados en una silla, era una persona más productiva. De hecho, todavía hay personas que piensan que la persona que se queda más tarde, perdón, líderes que todavía piensan que la persona que se queda más tarde es más productivo, cuando es todo lo contrario. Una persona es solamente productiva unas 4 horas en el día. El resto es, y me perdonan la idiosincrasia que voy a decir, es calentar el puesto. Entonces, por eso son importantes los indicadores. Si una persona tiene indicadores, tiene que llegar a una meta, tiene que llegar al número, y lo va a hacer de alguna manera y desde el lugar donde sea. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a entender. Las 8 horas no son sinónimo de productividad. En cambio, personas enfocadas en esos indicadores, pues son personas que van a lograr nuestros resultados. Eso obviamente está atado a una gestión del tiempo, y cuando hablo de la gestión del tiempo es entender que las personas pueden desarrollar o lograr sus metas en 1 hora, en 8 horas, en 10 horas. Va a depender mucho de cada persona y de las maneras de trabajo. Y eso es lo que también nos invitan a los líderes de hoy, ¿no? Que entendamos que las personas tienen formas de trabajo totalmente diferentes y van a lograr sus objetivos de manera diferente. Que tenemos que llegar al mismo objetivo, sin duda. Las formas son las que cada uno va a empezar a entender. Y esto, Carlos, es bien importante porque la generación con la que estamos convergiendo en el trabajo, pues, bueno, Los recursos Z, humanos ¿no? tienen un reto, sí, los jeans sí, pero nosotros creo que los que estamos en este momento liderando el tema de recursos humanos, tenemos un reto increíble porque tenemos casi 4 generaciones convergiendo en un mismo lugar. Y son Y retos culturales por demás, ¿no? O sea, no es... culturales diferentes, Ah, exacto, totalmente. Y ahí es por eso es que es importante conocer a nuestro trabajador para saber cómo es que vamos a tener una estrategia. Casi que la estrategia es individual correcto. del trabajador, que agotadora sí, pero hay que hacer ese trabajo porque si no, si queremos liderar a todo el mundo de la misma forma, pues no vamos a lograr los resultados. Hey, y yo no sé si te has dado cuenta, pero hoy el mundo sigue reconfigurándose hacia la hibridez. Sí, 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 esa es la palabra correcta para conjugarlo bien. Y pasa que las grandes, a principio de este año pasó muchísimo, que las grandes tecnológicas como Google, como Meta, ¿cierto? Inclusive Tesla, el mismo X, bueno, todas las compañías de Elon Musk, estaban llamando ya a las personas del full remote al híbrido, ¿cierto? Y les estaban diciendo,
hasta estaban sacando políticas de wellness, de bienestar, llamando a su fuerza laboral del full remoto al híbrido, ¿cierto? Muchos de ellos se resistieron. De hecho, ayer estaba leyendo que el CEO de Nike dice que los equipos remotos a full ya no funcionan porque no entregan resultados. ¿Cómo te suena eso? Es totalmente real. O sea, yo siento que o sea, es que los extremos no son sanos de ninguna forma. O sea, el 100% remoto no impacta y el 100% presencial tampoco, por todas estas convergencias que tenemos y todas estas tendencias y cómo las personas cambiamos la mentalidad, o sea, cambiamos la forma de ver la vida. Ni siquiera solo hablemos del aspecto laboral, de ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, yo siento que parte del tema de los resultados es que no están establecidos, no hay unas políticas claras. Y acá pues voy a la siguiente parte que es súper importante, que es eso mismo, o sea, la organización no solamente puede decir, ah, bueno, todos miren a ver qué día, cuál es el día que quieren remoto, cuál es el día que quieren presencial. No, hay que tener claras las reglas de la casa y también tener claro que hay diferentes equipos, como en el caso de WeWork, nosotros tenemos dos equipos que pueden ser el que es el front de nuestro cliente que sí necesita estar presencial todos los días, pero tenemos las personas de las áreas de soporte que pueden estar remoto o desde cualquier lugar, porque eso también nosotros lo llamamos de, no necesariamente tiene que ser tu casa, te puedes hacer en un café o puedes estar en la playa, bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero es importante como tener eso y 100% en la política tiene que estar que las personas pues deben llegar con sus objetivos en la manera posible. Y también lo que pasa, Carlos, es que hay que hacer como, o sea, esto hay que diseñarlo bien, no es nada difícil y se van a dar cuenta, o sea, es básico, pero por ejemplo, las personas que van presencial a tomar reuniones virtuales 100%, pues es la gente que dice, pues oiga, si me van a mandar a ir, o sea, yo vivo a casi una hora, hora y media de mi casa para venirme a tomar reuniones en un computador, pues, ¿qué sentido tiene? Entonces, por eso es súper importante que eso esté muy bien diseñado desde la cultura. O sea, la cultura aquí juega un papel fundamental donde nosotros, y sobre todo para nosotros de recursos humanos, es qué vamos a hacer para que la gente de verdad quiera estar en la oficina, qué iniciativas vamos a tener, qué espacios vamos a dar. O sea, la oficina en lo que se convierte es en el centro de integración de las personas, donde interactúan. O sea, las personas sí quieren ir a ver a sus compañeros, quieren ir a hablar, a echar chisme, lo que sea, porque la gente le encanta las interacciones. No el 100%, no. Hay personas que son introvertidas y eso está perfecto, pero lo que sí necesita la organización es que las personas se conecten, uno, para entender la cultura. O sea, la cultura a través de la virtualidad, yo no, es retador. O sea, no, la gente no se conecta 100% a eso. Y sobre todo esa, a cultura le llamamos, por ejemplo, la conexión, ¿cierto? Claro, Cuando tenemos una llamada tras otra, tras otra, tras otra, y que no se prenden las cámaras, y que no, hay personas que están haciendo multitarea, entonces es exacto. diferente, ¿no? Claro, y lo que tú dices es que la gente era menos improductiva en 100% presencial, totalmente, porque es que la gente tiene que vivir la cultura de la organización. Y la cultura de la organización no se vive a través de una pantalla, o sea, sí necesitamos que las personas converjan en un espacio para que estén alineados y entiendan nuestro propósito y nuestros valores como organización. En WeWork tenemos valores y cuando hacemos el onboarding decimos, oigan, no son valores que están ahí pegados en un decálogo ahí, no, realmente los vivimos y pues para vivirlos hay que interactuar, las personas tienen que interactuar, entonces eso es súper importante y yo creo que es de las cosas
o de los impactos que puede tener el trabajo 100% remoto. Y lo otro, pues el 100% presencial, donde la gente pues va solamente a hacer reuniones de manera virtual, pues no tiene sentido. Entonces, por eso es importante el equilibrio y hacer del lugar, o sea, cuando nos reunimos, que tenga un propósito, que el líder conecte con su equipo. Es importante la conexión, o sea, en todos los aspectos y sobre todo en el laboral Todo, pienso yo, necesitamos. ¿no? Aparte de la conexión a Internet, la conexión humana, por Sí, Dios. exacto, porque y lo que ha pasado es que mucha gente se conocía cuando, o nos pasa, por ejemplo, cuando estamos, WeWork, pues como tú bien lo dices, tiene locaciones en diferentes partes y cuando, pues una cosa es como vemos en la pantalla y percibimos y otra cosa es cuando ya nos encontramos, nos vemos, estamos face to face, ahí cambian muchos, hasta cambian pensamientos, ¿no? Que tenía uno de una persona. A mí me pasó una vez que, Total, total, yo he vivido eso, Dios mío, qué cierto sí, es eso. a mí alguna vez me pasó con alguien que vino de Brasil y me dijo, ay, yo pensé que eras más grande, o sea, más alta. Me dijo, eres grande, pero en estatura. Y yo, bueno, no, entonces hasta eso, como que ya ponerle cara al muñeco, De genera las otras. relaciones de trabajo impersonales a lo Sí, personal, ¿no? Que rompen el esquema de la pantalla como bien lo dices. Y yo te quiero hacer una pregunta, a ver, yo creo que aquí todos hemos vivido, recordemos cómo era la cultura organizacional en pandemia, ¿cierto? Era una cultura donde empezábamos a trabajar una hora y no sabíamos a qué horas nos teníamos que ir, ¿cierto? No sé sí, si les pasó a todos ustedes, personalmente me ocurrió muchísimo que creo que eso también tiene mucho que ver con este cambio, porque ahora recuerdo que me comentabas que el trabajo híbrido en la salud mental tiene un impacto. Hablemos sí. de eso un poquito. Pues mira, solamente te quiero dar el contexto del que vivimos nosotros en WeWork cuando tuvimos la pandemia, estando preparados porque nosotros ya veníamos haciendo el híbrido desde hace un tiempo atrás, no con estas implicaciones pues que se influyeron dentro de todo el entorno de la Sí, pandemia. Y justo lo que tú dices, pasó mucho que yo personalmente me quedaba conectada hasta las 10 de la noche, que claro. era como, y no era porque el WeWork me obligara, pero en WeWork nos dimos cuenta que esto estaba pasando, no, o sea, yo dije, si esto me pasa a mí, le está pasando a muchas personas, y lo que hicimos es que sacamos unas políticas de desconexión, o sea, Desconexión, claro. desconexión. Entonces, tenemos un horario perdón, de 9 a 6, en ese horario pues vamos a estar conectados, vamos a tener las reuniones, todo lo que hagamos hasta engagement lo vamos a hacer en ese horario. Por ejemplo, el tema de los correos. Bueno, si usted tiene que enviar un correo, Google tiene una herramienta donde tú puedes dejar programado el correo. Si eres tan workaholic, porque, bueno, yo no Todos nos considero, volvimos workaholics en la pandemia, Dios mío. eh, quiere enviar un correo, envíelo y déjelo así. O sea, pusimos unas reglas hasta para el líder, o sea, usted después de cierta hora ya no puede contactar al colaborador a menos de que sea, pues, una urgencia, no sé, se inundó el edificio, no sé. O sea, nosotros, pues, nuestro servicio no es como Y esas reglas son barreras para la salud eh, eh, ayuda, mental, ayuda. ¿no? Exactamente, ayudan. Es cultural. Exacto. Y pues ayudar a que las personas de alguna forma pues no se sentían, es que las personas, como te digo, tenemos ese mindset de tenemos que estar conectados todo el día a la pantalla, que nos vean, porque si no van a pensar que yo no estoy trabajando. De hecho, y no quiero hablar de organizaciones o de empresas que les tenían el contador a las personas. Sí, sí, un micromanagement ahí bien fuerte, ¿no? O sea, y yo decía, por Dios, o sea, y si la persona hasta tenían contabilizadas las veces que la persona iba al baño. Entonces, Sí. claro, creo que desde el otro lado, pues, dice uno, ¿en qué lado estoy? Donde me contabilizan el tiempo y si yo no estoy las 8 horas sentado, entonces no soy productiva y empieza a tenerse esta presión en la salud mental, en donde hablamos pues de que necesito demostrar a toda costa como sea que soy productiva porque Que si soy eso es, productivo, exactamente. Pues mira, aquí yo creo que
hablamos entre colegas, ¿cierto? Hablamos entre líderes que tenemos la responsabilidad de comunicar, de crear, sobre todo de entender y aprender cuáles son esas estrategias que son exitosas para flexibilizar y liderar equipos en esta nueva manera de ver la productividad que la define una palabra del día de hoy que es híbrido, ¿listo? Pero mira, ¿cómo puede el liderazgo apoyar el bienestar mental físico? Digamos, porque no es solamente el bienestar físico, ¿cierto? Es el bienestar mental, ¿cierto? Esa salud mental que Sí, definitivamente se convirtió en algo que las personas persiguen durante su paso por su avance laboral en sus organizaciones. claro. Entonces, ¿cómo crees que puede el liderazgo apoyar ese bienestar mental y físico con este modelo? Bueno, entonces acá me voy a volver a la data Sí. y te voy a contar un poquito de lo que nos arrojó el estudio sobre la salud mental. Entonces, dice que en Colombia más del 62% de los millennials y centennials refieren que al trabajar de manera híbrida ha aumentado su tiempo de calidad con familia y amigos. Eso es un dato súper importante. Y el 61% considera que la flexibilidad ha mejorado su estado de ánimo y salud mental. Entonces, yo te lo Ya, pongo como, se percibe que esa flexibilidad hace parte de un beneficio que claro, se muestra a la hora de contratar candidatos, como tú lo decías anteriormente, ¿cierto? claro. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estoy en casa, yo tengo un modelo 4 días en nuestros espacios y uno en casa, que para mí está perfecto y además pues nosotros vendemos estos espacios, ¿no? O sea, el que no cree en esto pues no va a entender nuestra cultura, que eso también es súper importante, que las personas se conecten con el propósito de la organización. Pero a lo que me voy a referir es que, por ejemplo, eh, tengo un tema de un arreglo en el apartamento. Entonces, en el tiempo atrás tenía que pedir permiso y, ay, será, y como con miedo, ir a mi jefe a pedirle un permiso casi de un día para yo poder dedicarme al arreglo del apartamento. No sé, que vienen, tengo una gotera y, o bueno, el típico ejemplo, el internet, que acá nos dicen voy tal día, pero no sabemos a qué horas llegan. Puede ser muy temprano, puede ser muy tarde. Y qué estrés uno, fue madre, estar sin internet y que preciso, estoy en el trabajo y vinieron. Entonces, a mí me permite, por ejemplo, si tengo un tipo de asunto de eso, pues ya estoy más tranquila, no estoy estresada en que el técnico del internet pues no va a tener que volver otro día y me va a quedar más días sin internet y eso me va a generar ansiedad y bueno, muchas cosas que pueden suceder. O otra cosa, por ejemplo, los que son padres de familia, su niño amaneció enfermito con gripa, pobre, o sea, antes de verdad es que yo me refiero antes porque veía muchas personas que sufrían muchísimo por tener que dejar a su hijo enfermo en casa. Ahora con modelos híbridos o con modelos flexibles, pues el líder debe ser súper empático en que, oiga, bueno, mi hijo está enfermo, quédate tranquila en casa, te conectas, es diferente, ¿no? Pues puedes tomar las reuniones desde casa y puedes atender a tu hijo. Entonces esas cosas pues empiezan de verdad a tener ese equilibrio, ¿no? Entre el balance en el trabajo y la vida laboral y la vida personal. Total. Eh, por ejemplo, no sé, de pronto estoy poniendo ejemplos como muy randoms, pero como esto hay muchos. Tengo un viaje y necesito irme no el sábado porque todo el mundo sale, sino desde el viernes. Entonces me puedo conectar desde el lugar donde voy a desplazarme el viernes y ya pues quedo un poco tranquila en que no voy a tener que estar en el trancón de la noche o el trancón del sábado para salir de la ciudad. Entonces son muchos factores que sin duda las personas lo empiezan a ver como ese equilibrio vida-trabajo, o sea, que yo pueda, eh, hasta, mira, te voy a poner un ejemplo, hasta ir al médico. Antes como que la gente tenía que irse al médico por una incapacidad y esto derivaba que pues influíamos en el que en ocupar las salas de urgencia por una gripa o por un dolor de cabeza cuando estos modelos pueden como decirte, oye, ¿sabes qué? Y bueno, desde la confianza, como digo, que por eso es súper importante la cultura de la confianza,
decirle a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Amanecí un poco resfriado, puedo tomar las llamadas y quedo un poco tranquilo y no me tengo que meter a urgencias, a durar 5 horas, esperando a ver si me dan una incapacidad solo para que en mi trabajo pues no me descuenten el día. Total. Entonces son muchos ejemplos que pueden ser básicos, pero que Lady, sí hacen sí. a las Y, personas y, estén mejor mentalmente. De acuerdo, o sea, si entendemos todos y aquí haciendo un gran, digamos, resumen de todo lo que hemos hablado, en el estudio básicamente yo puedo percibir que hay una nueva estrategia y es saber manejar el tiempo de todos nuestros colaboradores, ¿cierto? Entonces yo creo que un buen manejo de tiempo es igual a una buena estrategia de bienestar organizacional. Pero a ver, hablemos de una cosa que definitivamente es como el elefante en la habitación, ¿cierto? Que es algo que está ahí y todos vamos a tener que manejarlo de alguna forma. Y es que hoy, por lo menos aquí en Colombia, como bien lo decías al principio, muchas compañías están migrando del full remote, ¿cierto? Del remoto full, hacia hacia los esquemas híbridos 3-4, 4-1, 3-2, ¿cierto? Independientemente de cuál sea el arquetipo que se maneje en la organización. Pero mira, hablemos básicamente de eso que se le llama esa resistencia al cambio, porque eso pasa. Hay equipos, como por ejemplo los equipos de tecnología, que les gusta muchísimo manejarse 100% remoto, ¿cierto? Entonces, ¿qué técnicas efectivas se pueden usar para manejar esa resistencia al cambio hacia el trabajo híbrido, ¿cierto? No hacia volver a la oficina, sino hacia ese equilibrio correcto en todos los colaboradores? Cuéntanos cómo crees que eso se puede hacer. Eh, Ahí es importante como lo que te decía anteriormente, o sea, la gente si va a ir a la oficina a tomar, pues 100% reuniones, pues, y sobre todo las personas de tecnologías, es uno de los ejemplos más claros de resistencia al cambio. Pero si tú tienes un propósito al llevar a la gente al espacio de trabajo, donde se lo dices, donde decimos, miren, el propósito de esto es conectar, conocernos, hacer actividades, eh, construir proyectos, porque pues en equipo se incentiva la creatividad, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante y esto es una tarea bien importante del líder, porque la organización puede darte todas las herramientas, te puede poner en el sitio snacks, te puede poner juegos, te puede poner salas de descanso, o sea, que es parte, pues, por ejemplo, de lo que hacemos en WeWork. Pero sí, igual existen todos estos factores, pero no hay un propósito y vamos a ir a la oficina a conectarnos a una llamada, pues no tiene sentido. Entonces hay que tener un propósito, los líderes que pues sea como su planeación, o sea, que lleven a la gente a tener las reuniones, a hacer la planeación estratégica, a idear los proyectos, a hacer team building. Eh, el espacio de trabajo se tiene que convertir en eso, para que las personas no tengan esa resistencia. También que haya una política súper clara, o sea, cuántos días tienes que estar en la oficina, cuántos días tienes que estar en casa, cuál es el propósito. Nosotros, como te contaba, tenemos un esquema 4-1, 2 días estamos en el sitio o en la sucursal principal, por decirlo en términos colombianos. Eh, es lunes y otro día que lo puede elegir cualquier persona. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo desde recursos humanos? El lunes es súper importante porque son las reuniones de liderazgo. Y cada uno de los líderes se reúne con sus equipos para establecer como el plan de trabajo de la semana. Primero, pues, el equipo general de liderazgo de Colombia y cada uno de sus líderes como que, pues, sus 1-a-1 los tiene de manera presencial. El siguiente día lo que estamos haciendo es tratar de tener alguna actividad de integración. Y cuando hablamos de actividad, no me refiero a tener mucho presupuesto. Yo creo que en recursos humanos somos súper creativos porque es un área que el presupuesto es Siempre, limitado. siempre. Siempre toca hacerlo. Ese tipo de cosas, ese tipo de conexiones, intervenciones, o sea que yo como parte del equipo de recursos humanos me siento con el líder, ¿qué necesitas para esta semana? Hacemos un plan y trabajamos para que las personas sientan que hay un propósito. O sea, siento que eso es lo más importante, que haya un propósito de ir a el espacio
para compartir, para conectar y para lograr la cultura. Es que la cultura es muy difícil lograrla a través de una pantalla. Se necesita la interacción de las personas para que vean los comportamientos que están marcados en nuestra cultura. Entonces creo que eso es lo más importante, pero viene mucho del líder. El líder tiene que ser Claro. muy, porque sí, si nos vamos a reunir todos a través de una pantalla, o sea, el liderazgo es el que juega un papel fundamental en esa resistencia al cambio. Y Ve, estar que las aprovecho. Perdón. perdón. No, No, perdóname. que es importante en el tema de resistencia al cambio, el tema de la comunicación es súper importante. Entonces hay que decirle a la gente el por qué estamos acá, cuál es el propósito. Y si las personas, pues, eso no conecta, pues va a ser mucho más difícil Total. O esa sea que resistencia. la palabra mágica ahí es propósito. Mira, yo nunca lo había visto de esa forma y tiene toda la coherencia. Aprovecho para hacer algunas menciones que nos están hablando en el chat y nos hacen unas preguntas. Si te parece, las podemos resolver. Nos Claro. dice Liliana Rubiano. Sí, las personas desean trabajo flexible o remoto. Las organizaciones buscan trabajo presencial. ¿Cómo cambiar la mentalidad en las empresas, sobre todo en las pymes? ¿Qué recomendaciones das para eso? Bueno, algo que creo que nos ha tocado aprender en recursos humanos es los datos numéricos. O sea, esto es demostrándole al liderazgo el impacto que tienen estas acciones primero en la productividad. O sea, las personas de verdad cuando son más felices o están más alineadas al propósito, pues están también alineadas a los resultados. Lo otro que también es importante ahí entender es que, pues, el tema de salud mental es algo que las personas pusieron en primer lugar y para atraer el talento es una prioridad hoy en día, o sea, y cada vez va a ser más difícil para cualquier organización, sea pyme, sea gran empresa, cualquiera que sea, va a ser un reto la atracción del talento y también la retención, Total. porque muchas personas también que no están teniendo estos modelos flexibles, las personas se están yendo por esa razón. O sea, empresa de cualquier tamaño debe preocuparse por estos esquemas, debe preocuparse por estas realidades, ¿cierto? Y no esconderse de ellas de alguna forma, ¿cierto? Ley, Sí, otra cosa que nos dice Manuel Nava aquí dentro del chat, más una pregunta, es una afirmación que estoy totalmente de acuerdo. Dice, la comunicación remota nunca superará a la interacción entre personas. Las dudas y los conflictos se solucionan más rápido, digamos, que face to face. De acuerdísimo contigo, Manuel. ¿Qué opinas, Ley? no, eso sí es 100%, o sea, es muy diferente porque, por lo que te decía anteriormente, es diferente la percepción que tenemos de la persona con una pantalla de por medio que podría ser una barrera a estar con la persona 100%, pues cara a cara para poder aclarar sobre todo los temas de comunicación, que eso es muy valioso. Listo, bueno, nos quedan unos minutos antes de culminar. Déjame hacerte otra pregunta. A ver, ahorita está muy en tendencia el uso de la inteligencia artificial. No sé qué opinas de eso. Si hay algo en el estudio que refuerce eso, o nos puedes dar algún spoiler Sí. adicional. Pero mira, el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, yo he entendido que hay un alto porcentaje de empleados a favor de la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo puede Sí, la inteligencia artificial ser aprovechada para mejorar la eficiencia de estos modelos de trabajo híbridos? y eso que dices, Carlos, es importantísimo. O sea, de un tiempo para acá la gente ya le ha tenido más confianza a la inteligencia artificial y a la implementación de la inteligencia artificial en nuestros modelos de trabajo, porque pues se pensaba que la inteligencia venía a reemplazarnos y por el contrario, o sea, la inteligencia artificial necesita de nosotros para generar pues los resultados o las cosas tan grandiosas que nos ofrece la inteligencia artificial. Entonces acá sí también tenemos información en el estudio de la inteligencia artificial, de cómo esto también impacta en el trabajo, en los modelos híbridos, y dice que el 94% de los encuestados está de acuerdo con que la inteligencia artificial es algo positivo para el mercado laboral, sin duda alguna. Yo, por ejemplo, pues me falta un montón y Carlos me ha contado, yo no sabía que había tantas herramientas que nos pueden ayudar
a eficientar procesos operativos para podernos dedicar, por ejemplo, a la estrategia. Entonces, yo soy mucho ChatGPT, pero hay un montón de bots y de cosas que sin duda, pues las personas le van a ayudar a ser más eficientes en esas tareas operativas y que de alguna forma ese tiempo lo podamos usar para tener mejor, pues, para dedicarnos a los temas de la vida laboral, Sobre perdón, todo de la para esto, vida, tenemos más de la, tiempo para pensar exacto, en la totalmente de calidad acuerdo, que de tenemos vida. tiempo exacto para pensar en las cosas más importantes que estar, Exacto, digamos, centrados en procesos y menos en procesos y más en exacto, personas, ser más humano, todo em, el, los avances y los toques a los cuales todos los colaboradores nos enfrentamos en el día a día, ¿cierto? Yo creo que eso exacto. tiene mucho sentido. Sí, y hay, mira, otro dato súper importante, el 56% afirma haber ganado productividad con las diferentes herramientas de inteligencia artificial, lo que estás diciendo, o sea, yo ya una tarea que me tomaba, no sé, 5 horas, porque era una tarea 100% operativa, pues ya meto unos datos y la inteligencia artificial pues me lo saca inmediato y esas 5 horas yo las puedo dedicar, no sé, a hacer temas de salud mental que son importantes pues para, pues en este ámbito. O puedo ir a recoger a mi hijo de su primer día, llevarlo o recogerlo de su primer día de colegio, o puedo ir con mi mamá a acompañarla a una cita médica y no tengo que estar pidiendo permiso, sino porque como hay una cultura de confianza, tengo herramientas de inteligencia artificial y hay toda esta congruencia para que estas cosas se den, pues yo voy a ser más feliz y de alguna forma me voy a sentir de verdad súper motivado. O sea, cuando uno está así, dice, uy, qué chévere, quiero dar los resultados, la organización espera esto de mí, me da esto, pues yo a cambio voy a dar los resultados y lo que está esperando de mí. Entonces eso tiene muchos impactos. Sobre todo porque una persona motivada trabaja el doble, ¿no? Eso es algo fáctico, es determinante. Ahora, me llama la atención algo que comentabas al inicio y es de estas generaciones, ¿cierto? Las expectativas de los millennials y los centennials. Creo que me mencionabas algo en el estudio. Me parece muy chévere que pues todos los que estamos acá tenemos que lidiar, que enfrentarnos y que ser parte de alguna de estas generaciones, ¿cierto? Entonces, considerando que los millennials y los centennials van a ser la mayoría de la fuerza laboral, ¿sí? Si es que de aquí en adelante a un periodo de tiempo proyectado, ¿qué expectativas específicas tienen estos grupos respecto, digamos, al trabajo híbrido? Porque son la mayoría, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo pueden las empresas adaptarse a esto? ¿Qué piensas? La mayoría, y acá lo dice, que el 61% es, o sea, es lo que quiere, el 62% es lo que está buscando. Y si esto no sucede, pues entonces son organizaciones que no van a tener esta fuerza laboral dentro de, pues, pues, dentro de su organización, porque pues están buscando otras cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que y sobre todo los centennials, es el reto que tenemos ahora. Estos chicos, lo más importante para ellos es la calidad de vida. La calidad de vida es fundamental, o sea, ellos ya, obviamente el salario es importante, o sea, sigue siendo importante el salario, pero hay personas que se van de organizaciones donde la calidad de vida no está impactando positivamente. Entonces, eso es muy clave que lo tengamos en cuenta, porque si no, si nosotros no cambiamos un poco ese mindset, esa paradigma, pues nos vamos a quedar sin gente para retener o para atraer. Y yo no les estoy mintiendo cuando Diana, que es la persona de TA, me cuenta, Ley, todo el mundo me pregunta cuál es nuestro esquema de trabajo híbrido. O sea, de entrada de una vez en la entrevista, ellos son los que Entrevista, ya es prácticamente que es o sea, es yo como persona puedo descartar una empresa porque no ofrece este modelo. Y ojo, que entiendo que o sea, hay modelos de negocio que, como les digo, no pueden tener este modelo de trabajo, pero para esas cosas existen, pues hay que ver qué puede ser flexible para un trabajador y ahí es donde yo les digo, invito a las personas que pueden tener este reto
no, es que yo no puedo ofrecer un modelo de trabajo flexible o híbrido. Y ahí es donde digo, pregúntenle a sus trabajadores son los que tienen la data más importante, la información más importante. Ellos les pueden decir que puede ser un modelo de negocio flexible dentro pues, de su lógica de trabajo, ¿no? Entonces, Y sobre pues, todo, Ley, miren la competencia, porque el talento y perdón, los resultados es igual al talento, ¿cierto? Nos sí, dice Manuel, la calidad de vida sin esfuerzo no existe, ningún extremo es bueno, como dijiste, y eso es totalmente de acuerdo. totalmente. Sí, tiene que haber un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, tiene que existir un equilibrio. Totalmente. Ley, y bueno, para ir cerrando, yo quiero preguntarte ya, no sé qué otras sorpresas más tenga ese estudio, estoy que me lo leo, cuando lo tengamos disponible sería buenísimo. A propósito, los invito a todos a que puedan seguir a Ladies en sus redes sociales, ahí dejamos dentro del chat su perfil de LinkedIn para que puedan agregarla, consultar, bueno, no sé, Ley, los demás servicios que quieras para Claro. la comunidad. Y sobre todo, recomendadísimo los espacios de WeWork, los mejores. Gracias. Yo quiero preguntarte qué perspectivas futuras del trabajo híbrido ves, cómo ve el futuro, cómo ves el futuro del híbrido en términos, digamos, de evolución, también la adaptación de nuevas tecnologías y qué tendencias de mercado se vendrán. Entonces, cerremos con esa afirmación, si es que Sí, en tu super reporte tendrás algo, estoy seguro que sí. sí, lo tenemos. Y justo, y antes del reporte, pues es algo que se viene hablando mucho y es la semana laboral de 4 días, eso va a ser algo, una exigencia de nuestras industrias, de las organizaciones, pero obviamente esa semana, los 4 días, pues va a estar muy en línea a lo que decía. Si tenemos unas políticas claras y unos OKRs, objetivos, indicadores, como lo quieran llamar, pues va a ser mucho más sencillo, pero es algo que viene y es, prepárense porque no es en un año, eso es muy pronto, O que sea, va a ser semana laboral de 4 horas, cuatro imagínate. días, de 4 días, 4 días, no, 4 horas no, 4 días, cuatro. 4 días. Ujú. El tema de los nómadas digitales, o sea, vamos a tener posiblemente, y seguramente esto tiene que venir desde una regularización de la legislación, de que vamos a tener trabajadores globales, nómadas digitales, personas que trabajen desde otros lugares del mundo. Nosotros en WeWork ya hemos tenido 2 personas en Colombia que por temas súper personales, es decir, un tema de mi esposo va a ir a hacer una maestría, me gustaría que poderlo acompañar. Y la organización le dio, pues, puedes estar allá, obviamente, pues, hay unos compromisos de parte y parte, pero podías trabajar desde ese lugar para seguir impactando en el lugar de trabajo. Pero estos, de verdad, los nómadas digitales, el 73% de los encuestados les gustaría ser nómadas digitales. Entonces, esto es Imagínate eso, ¿ah? importante. Yo pensé que los nómadas digitales se habían ido con la pandemia, ¿no? Están No, viviendo. tendencia. Y eso en nuestros espacios es lo que vemos por montones. Y lo último, y que Eso. pues esto no es una tendencia, pero sigue el tema de la felicidad del trabajo, por el tema de la salud mental. La gente quiere ser feliz en el lugar de trabajo. La gente no solamente va por un resultado financiero, sino que también necesita conectarse con un propósito de su vida y el propósito, pues, ojalá de la organización, que no necesariamente pasa y no está mal tampoco. Sobre todo leí eso que dices, propósito. A ver, yo creo que como un resumen de la sesión del día de hoy podemos hablar de varias cosas importantes. Lo primero, agradecerles a todos los que se han conectado durante esta sesión. Hoy hablamos acerca de transición de modelos laborales. Hablamos de una gran lección que nos dio Lady de su reporte que está por salir. No se lo pierdan. Yo creo que es un gran reporte de parte del super equipo de WeWork de esas preferencias de modalidad de trabajo, que según esa investigación el 60 o más porcentaje, ¿cierto? Según esa investigación prefiere el trabajo, el formato híbrido. Hablamos de la palabra conexión, hablamos de propósito, hablamos de estas 5 partes que nos explicaba Ley, de la data, de la cultura de confianza, hablamos de las políticas, de los espacios flexibles,
y sobre todo de utilizar la inteligencia artificial a favor, sabiendo todo esto. Ladies, ¿o algún consejo final que nos quieras dar a toda la plantilla de profesionales que te estamos aquí, digamos, acompañando? Pongan al trabajador en el centro, porque eso es lo que se necesita para poder implementar estos modelos, entendiendo también pues sus necesidades y también pues que pues haciendo esa sinergia entre lo que la organización busca y lo que las personas buscan, pues para lograr el éxito desde las dos perspectivas. Pero es importante tener en cuenta que esto vino para quedarse. Esto no va a dar un paso atrás. Al contrario, pues sigue evolucionando y con esto que les conté de la semana laboral de 4 días es porque ya es muy, muy fuerte lo que se viene y el tema de trabajo híbrido pues vino para quedarse y para evolucionar. Totalmente de acuerdo. Bueno, Ladies, muchísimas gracias. Definitivamente a veces se nos quedan como cortos los espacios cuando lo estamos pasando muy bien. Yo me Muchísimas gracias. emociono mucho de pronto, entonces se alarga, qué pena con ustedes. No, es que es un tema apasionante y sobre todo muchas gracias por tu tiempo, por haberte conectado, por toda la experiencia y por sobre todo por habernos dado a conocer ese reporte que estoy definitivamente que lo leo y espero pronto pues, lo podamos debatir en otro espacio, ¿por qué no? ¿Listo? A Claro que todos los sí. que se conectaron, muchísimas gracias por haberse unido a esta Open Class con Ladies Castro, quien nos acompañó el día de hoy a desbloquear un poco más de esas estrategias de liderazgo y trabajo híbrido, ella siendo la head de People en WeWork Colombia. Keep on walking straight.